Muchas gracias por el día de hoy, chicos. Hoy es la semana 4. Hay cosas que comunicar. Uno, que es una semana corta. Es una semana muy, muy corta pensando que hay una transición entre clase y clase. Hay una misiva. En este caso, al ser semana corta de entrega, por decirlo así, yo prácticamente les diría que hoy le dediquen a completar las actividades del día de hoy, porque de hecho dejé, nada más van a ser dos. Entre hoy y máximo mañana hasta las 23:59 de la noche, con 59 segundos, de lunes, como para poder dejar esto y yo el martes tener chance de poder calificar. Sí, bueno, si de alguna manera lo entregas el martes a las 6 de la mañana, no te preocupes, está bien también. Mientras yo no me despierte el martes en el día y lo pueda ver, adelante, ¿vale? Entonces lo dejo bien en claro, reduje la cantidad de actividades pensando, bueno, reduje a que no viéramos la semana 4 así, con tal de que de alguna manera u otra queden las dos actividades que dejo el día de hoy, ¿vale? Muy bien. Entonces, hoy hablamos de dos situaciones, más bien, hoy hablamos de diferentes situaciones, ¿no es cierto? No son dos. No se alcanza a ver las diapositivas. A veces me ha pasado que estoy hablando y hablo y no se ve nada. Se ven. Excelente, gracias. Entonces, hoy vamos a ver lo que son un poquito de políticas. Yo sé que algunos de los temas ya lo han conversado. La idea, chicos, y por qué lo converso en un simulador de negocios, porque bueno, al particular he visto que se manejan versiones diferentes, por decirlo así. Entonces, o al menos que tengan una nueva versión para a partir de eso asimilarlo y hacer una síntesis. Recuerden que todo conocimiento llega de una tesis, de una antítesis y luego se hace una síntesis. En esta parte sería versión 1, que se han explicado a lo mejor alrededor de otras clases, versión 2, que soy un servidor, y a partir de eso creas tu propia versión, pero que seguramente esa versión ya tiene un compendio de mejores prácticas de diferentes profesores y que de alguna manera salga el tuyo, ¿vale? Entonces, el día de hoy hablamos de políticas de proveedoras, a elección de proveedores, perdón, políticas de empresas, elección de proveedores, un poquito de tipo de sociedades, y ya nos metemos de lleno a la parte de fuentes de financiamiento de un proyecto, que de alguna manera era algo de lo que estaba pendiente de la semana pasada. ¿Se acuerdan que en la última actividad les dije, está pendiente nada más la fuente de financiamiento del proyecto como tal? El plan puesta en marcha, que es una de las actividades que va a reemplazar la que estaba, de una de las que estaban de la semana 3, que era la primera, el punto de equilibrio, el TIR y el BAN, que sería la última de la semana 3, ¿ok? Que está ahí y que son esas dos actividades como tal el día de hoy. Una con el plan puesta en marcha y otro con el punto de equilibrio, TIR y BAN, ¿vale? Pero de alguna manera me dicen, oye, pues ¿por qué no nos vamos directo al grano, maestro, con las actividades? De alguna manera es necesario que ustedes tengan información de síntesis para poder, a la hora de egresar, tener elementos como para decir, miren, tengo esta versión, genero una tercera versión, y que de alguna manera u otra, esta sea mucho más profunda y que de alguna manera también les sirva en su operación, ¿vale? Depende, habrá muchos que se dediquen a cierta cosa u otra cosa, pero que a partir de esto puedan estar utilizándolo en sus labores, ya bien sea como emprendedor, ya bien sea como, en este caso, bien trabajador. Bien, recordarle los 520, nunca está de más. La parte de asistencia a sesiones virtuales 20%. Recuerden el simulador sin companies, la impresión de pantalla del nivel hasta donde han llegado, y las situaciones de actividades en módulo, ¿vale? Recuerden que las actividades de módulo no lo es todo, estamos hablando que solamente en realidad son 20%, ¿vale? El proyecto integrador de casos, bueno, también iría con la parte de módulo con lo que han estado trabajando, ¿sí? Pero sí, serían en estos dos, digámoslo así, como un 40% tener todo integrado, el otro 60 se da 40 las sesiones virtuales que estamos haciendo y otro 20 en la parte de simulador de síntomas, ¿vale? Entonces recuerden estos 5 20, doy espacio a si alguien tiene alguna ansiedad al respecto.
o algo por el estilo. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, Es que no me aparece nada, no sé si está fallándome Zoom porque no me quería dejar María, ¿tú entrar. ves? Fátima, ¿tú ves? Fari, ¿tú ves? Sí, Yo sí sí se veo, ve. profe. Yo sí veo también. Es que me aparece como una pantalla negra. Que No sé empiece esto mismo. cómo. Ah, listo, eso sí ya lo veo. Eso sí. ¿Otra vez? Ah, ya. Listo, ya se acomodó. Sí, gracias. Y entonces, ¿ven lo importante de decir esto a tiempo? Así con eso ya de alguna manera puedes visualizar todo. Muy bien. Entonces, a partir de eso, la idea es que estamos hablando de las 520, de la asistencia de sesiones virtuales, el simulador, el proyecto integrador, el desarrollo de habilidades blandas, se queda en el módulo del 20% de los 520 de alguna manera colocamos, ¿vale? Y bueno, estas siempre recuerden que las van a tener en los grupos en el grupo WhatsApp justo después de que estemos después de las sesiones virtuales que tenemos. El día de hoy, como les comentaba, no sé, no me acomodo mejor. Vamos a hablar primero de algunos elementos que les van a permitir tener una síntesis. La primera de estas son las políticas de la empresa. Creo que todos los que están aquí han trabajado alguna vez, trabajan y se han desvelado con su empresa en donde trabajan. Entonces, de alguna manera u otra, ya conocieron a las buenas o a las malas lo que son las políticas de la empresa, ¿sí? Que son estas normativas es cuando tú llegas a un lugar de estos reglamentos que no necesariamente tienen que estar por ley, que de alguna manera u otra solamente aplican para la empresa en donde estás o para un puesto de la empresa en donde estás o para un área de la empresa en donde estás, ¿sí? En donde podrán ser justas o injustas, pero son de la empresa, ¿sí? En donde, por ejemplo, ¿sí, María? Pensé que ibas a comentar, ok. En donde en algunos casos podrán ser a lo mejor exageradas, a lo mejor otras son justamente las necesarias, o a lo mejor harán falta, ¿sí? Y tiene que ver con las mejores prácticas de la operación en donde estés, ¿sí? Por ejemplo, aquí ahorita tengo un restaurante pet friendly y tengo la tienda de ropa para caballero, ¿sí? Por ejemplo, en un restaurante pet friendly, una política de la empresa me imagino que tendrá que ver con la sanidad, ¿sí? Con el uso adecuado de los cubiertos, con el uso adecuado de los instrumentos de trabajo, de la cocina, etcétera, para que la comida llegue con inocuidad, ¿no? ¿Sí? Sí, a lo mejor el uso de cofia y cubrebocas será indispensable en la cocina, tal vez, y a lo mejor haya quejas alrededor del calor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y habrá algunas cosas en las que a lo mejor ya tendrá que ver con la parte de pet friendly. Por ejemplo, no puedes tener la misma inocuidad en un restaurante tradicional que en un restaurante pet friendly, ¿no? Porque estamos hablando de que pues las mascotas van a llegar y los contaminantes van a ser diferentes. Entonces, ¿de qué manera vas a poder promover la inocuidad en el lugar? A partir de ahí, podrían aparecer políticas bastante interesantes, ¿sí? En el caso de la tienda de ropa para caballeros, quiero pensar que de alguna manera el COVID les va a traer algunas políticas nuevas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, yo he visto en muchos lugares ahorita que ya no tienen probador, para que ya la gente no esté pruébese la ropa y que de alguna manera los contaminantes lleguen por ahí, ¿sí? Según. Según eso del vestidor, pero de todos modos la gente lo regresa y ya sale la ropa también contaminada. Es correcto. Y entonces, aún así, hay políticas que se van a tener que romper o que se van a tener que transformar. La pregunta es, me imagino que habrá políticas COVID para ustedes a la hora de atender, al menos para dar la certidumbre a la gente. Pero aparte, debería haber otras políticas a lo mejor alrededor de lo que ustedes consideren. Y depende del grado de exigencia de ustedes, es el grado de lo que puede llevar la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de prestigio, a lo mejor habrá ciertas cosas, incluso para el personal que tienes, ¿no? Es decir, a lo mejor yo sé que, voy a decir una exageración que sucedía, por ejemplo, en City Club, ¿sí? En City Club, si decía la palabra cliente, se enojaban. Era una palabra ofensiva.
Porque por política de la empresa no existen clientes, todos son socios. No sé si me doy a entender. Entonces, esas podrían ser hasta políticas que para muchos de los empleados o muchas de las personas podrían parecer ridículas, pero en realidad son cosas que te definen como empresa. ¿Ok? Entonces, en las políticas, chicos, como en todo en la vida, entre menos sean y mejor las comuniques, mejor. ¿Sí? Ojo, de nada sirve que tengas una misión hermosa, que tengas una visión hermosa y que tengas una política preciosa, que de alguna manera nadie la conozca. No sé si me doy a entender. Entonces, pues si vas a hacer políticas que estén en la puerta de la entrada de tu trabajo, ¿sí? Y que todo el mundo las promueva, ¿no? Y que de alguna manera, si en caso de que haya flagrancias hacia esas políticas, que incluso pueda existir un sistema de sanciones, ¿sí? Hay empresas, por ejemplo, que tienen políticas de atención al cliente y que si, por ejemplo, no se han visto por ahí, si no te sonríen, la hamburguesa es gratis, ¿no? Si no te sonríen, el postre es gratis. Es una política de alguna manera. Y ahí obligan al trabajador a estar en Sonrixlandia, ¿no? Sí, También la aplican mucho con los tickets. claro, si no te da el ticket, o si no te cobran, o si ya hay algo raro con el ticket. Entonces ahí estás hablando de cosas que ya empiezan a limitar la conducta de los individuos que están en un cierto lugar. Entonces, no son reglamentos per se, casi pudieran pasar por reglamentos, pero de alguna manera sirven para acompañar y modelar el modelo, la conducta, ya bien sea del cliente o ya bien sea del trabajador. Usualmente la segunda, porque usualmente una de las políticas que desde Peter Drucker se da es la de el cliente siempre tiene la razón. ¿Sí? Y entonces en el siempre cliente siempre tiene la razón, se llevan de calle a los pobres empleados, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de las partes de las políticas empresariales. Sí, de ahí la idea es que estas políticas te ayuden a llevarte al lugar que quieres. Vaya, si las políticas irían acompañadas a lo que es la misión, visión, objetivos, estrategias, fuera de estrategias y presupuesto que vimos la semana pasada. ¿Sí? De esa Siempre compañía. creí que las políticas eran un pretexto de las empresas para decir por mis huevos gordos y peludos. Porque siempre que les ¿Por dices, los oye, qué? Lo disculpa, último no te entendí, por los huevos gordos. por mis huevos gordos y peludos. Porque siempre que les dices, oye, disculpa, no sé, por ejemplo, ¿crees que me pudieran reimprimir mi ticket? No, es que por política no se puede. Ah, ok, Oye, ok, ok. disculpa, Qué bueno ¿crees que que tocaste eso, Fari. ¿Tú como cliente y te decían que por política no puede? Si lo dices así, esto es bien interesante, ¿eh? Mucha gente que trabaja, y por ejemplo los trabajadores como tal, no entienden lo que puede llevar las políticas. Y ojo, y qué bueno que lo tocaste. Hay gente que por pereza mental y por no gestionar utilizan las políticas como pretexto. ¿Sí? Como el ese y el, ay, que es que si ya se me cayó el sistema. Ese tipo de pretextos los he escuchado siempre en las atenciones al cliente. Por ejemplo, si tú trabajas de lunes a viernes todo el día y el sábado mediodía, y por ejemplo, trabajas hasta las 3 de la tarde del sábado y es 2:58 y ya estabas haciendo tus maletitas para irte a tu casa, de repente llega un cliente que te va a exigir 1 hora de tu tiempo. Usualmente, pues tú dices, es que ya se cerró el sistema, ¿no? O, ay, es que política de la empresa. Entonces, ese tipo de cosas yo le he visto muchísimo. Y tiene que ver, en este caso, pues también hay que cuestionarte si realmente son políticas de la empresa o es de alguien que le dio pereza atender, le dio pereza tomar algo, ¿no? ¿Sí? Digo, depende. Si también, por ejemplo, tú como empleado lo has hecho y a lo mejor la empresa literal tuviera esa política, ahí sí ya pregúntate, pues, ¿qué está pasando con la empresa? ¿Cómo algo
está en el deber ser, porque todo el mundo debería tener ticket, ¿sí? Que es un comprobante de compra-venta. ¿Cómo están llevando a política de empresa algo fragante legalmente? Sí, no, o tan simple como, no, te puedo pagar con la tarjeta. No, es que por política, si no está firmado, no te lo puedo recibir. Ah, ¿dónde dice? No, pues en las ¿De dónde políticas. sacas eso, no? Políticas. ¿Dónde están las políticas? No, pues por ahí. No, Bien no las guardadas. tienes escritas en un lugar donde tú las puedas ver. Simplemente es como el pretexto para que cada que algo no se pueda hacer, tú di por políticas, no pasa nada, no No, falla. pero sí te estás dando cuenta que entonces es el pretexto perfecto para un mal servicio. Es Entonces, correcto. ¿qué pasa cuando al final del camino el cliente irá como cauce y como río en donde le den un mejor servicio? Habrá gente que no le dé flojera hacer eso y que justamente te gane como cliente. Sí. Entonces, si la empresa realmente tiene políticas de mala atención al cliente, lo cual sería bastante raro, pues despídete de esa empresa como tal. No voy a decir nombres, pero empieza con H y termina con Home Depot. ¿Y si la empresa tiene la política o son de los que te tendieron? Pues, si me lo dijo el jefe de departamento, quiero pensar que es la empresa o es No, un no es lo mismo lo pretextazo. que diga el jefe de departamento que la empresa. Es No, justo, gracias a otro punto que quería decir. La misión, la visión, los objetivos y las políticas de empresa tienen que llegar desde arriba, no desde la gerencia, porque el gerente puede, ojo, como hay gerentes buenos, hay gerentes malos, y no lo que diga él será la promulgación de Dios, ¿no? Entonces, ojo, no como interprete él, sea que toda la empresa piense así. Muy probablemente el dueño no piense igual. Lo único que sí es que también hay gerentes con flojera, perdón que lo diga. Entonces, ahí lo dejaré ahí, ¿no? O sea, y qué lástima, incluso yo he visto grandes empresas que tienen gerentes malitos, en un tiempo definitivamente pueden verse mermado en cuanto a sus clientes. Entonces, es el pretexto perfecto, por ejemplo, si tú trabajas y tienes gerentes y te das cuenta que lo que él dice, que es la empresa, no promulga con lo que da la imagen completa de la empresa, es cuando te cuestionas, a ver, ¿es la empresa o es el gerente? ¿Sí? Entonces ahí es en donde puede haber muchas herramientas. Muy bien. Entonces, de alguna manera u otra, tienen que ver con los objetivos, tienen que ver con el contexto, ¿vale? Por ejemplo, lo de COVID, de alguna manera, trajo situaciones, del contexto, vaya, trajo nuevas políticas como, ¿regalan un segundo, chicos? Ok, fíjense, chicos, ahorita tuve una situación, nada más regalen. Es que me llegaron como 6 demás perdidas, y entonces ya quería saber qué onda. Entonces, nada más quería comentar que las políticas de la empresa entonces van alineadas con esa, no todo el mundo lo agarra, no es un pretexto perfecto para malos gerentes, ya vimos, y si de alguna manera tú como cliente ves que te ponen como políticas de empresa, como por cierto, voy a quemar a una empresa que decían, los empleados decían, si no había producto, siempre di que llegan 15 días. Entonces, ese tipo de cosas son las que van mermando la atención al cliente y que muchos de ellos se terminen yendo, ¿no? Entonces, son cosas que podrían corregirse
definitivamente no tienen que ver las políticas generales de la empresa con lo que usualmente piensa la gente que son políticas. Una política bien llevada es algo que viene desde arriba y que todo el mundo lo llega a saber, ¿sí? Si la empresa no está bajando bien su información, cuidado ahí. ¿Qué dices? Oye, muchas empresas no bajan bien su información. En sí, la idea es que ustedes sean dueños de sistema, en algún momento sean dueños de empresa, en algún momento sean gerentes de empresa y que recuerden bajar esta información. ¿Sí? ¿Qué tal? Hi. Muy bien, los dos ahí. Cámara. Entonces, hablando de esto, llegan políticas generales, políticas departamentales y políticas específicas. Cuando son específicas son estas, por ejemplo, del COVID, ya lo vimos hasta el cansancio, ¿no? Que todo el mundo está teniendo políticas porque si no lo cierran, entonces tiene que ver por la parte situacional. Las departamentales tendrá que ver usualmente porque algo sucede diferente en ese departamento. Deben que ver mucho con la operación misma, y la general suelen ser lineamientos o pensamientos del dueño. Les decía que tienen que ver desde la parte de arriba. Si la política general de la empresa es todo el mundo trabaja una hora extra, no podría ser como tal una política general de la empresa, porque incluso la parte primordial de las políticas es que no puede ir en contra de la ley. Si existe una política que contrapone la ley, chicos, en ese momento también piensen qué está pasando con las empresas. Muy bien. Kidots. Están buscando la mejor manera de acomodarse los dos, ahí andamos viendo las transiciones. Muy bien, excelente también, Fátima. Entonces, no, es que buscando mi comodidad, me siento como bien después de la vacuna. ya sé, me han estado reportando alrededor de la vacuna. Mira, son una semanita difícil nada más, pero es necesario para que no andes contagiando a nadie más. Por favor, todos pónganse la vacuna porque es necesario, porque los quiero ver vivos. Triunfar. Triunfar. Porque una semana me dijeron de 2 a 3 días. ¿Dónde? Ay, porque una semana, profesor, le dicen que eso dura una semana y me dijeron de 2 a 3 días. No, una semana es más o menos como una semana, y por favor, ni se les ocurra tomar café. Lo único que harían es agradarse. Estoy tomando café. Estoy tomando el café. ¿Por qué no se tiene que tomar café? En las vacunas, te lo digo que con una contraindicación es tomar café. Se hace como más síntoma. Es en serio. No tomes tanto café, ya búscale reducir. Estás por lo menos durante 3 semanas. Con razón no siento tan crujiente. No sé, a mí me pusieron la de Pfizer en febrero y tomaba café todos los días en la mañana. Ay, no manches, tomabas un chai latte de no sé qué también. Entonces, chicos, sí, nada más te aconsejo no tomar café, trata de comer ahora sí tus frutas y tus verduras, y pues obviamente no tomar alcohol tampoco durante 3 semanas. A mí la señora que estaba ahí nada más me dijo así como de que no pongamos cosas frías sobre el brazo ni presión sobre el brazo y que ya sí, que sí podíamos tomar. Y yo de qué pedo. Mira, yo te Nadie diré, preguntó eso. es que no se cortan los síntomas. Y nada más te digo por lo que yo he sabido de que la gente aumenta los síntomas. ¿Ok? No, más bien, no corta el efecto de la vacuna, sino que no está chido que sientas feo, ¿no? No está chido que sientas el golpe fuerte. Entonces, si te cuidas de esa manera, no vas a sentir golpe fuerte. ¿Sí? Tengo compañeros, al menos los maestros que nos dijeron con Cancino, que sí, que con el café se retumbaba muchísimo más las sensaciones. ¿Sí? Entonces, yo lo tomaría en cuenta. Digo, nada más para que pues no sientan tanto. Y que tampoco tomaran coca. La cafeína en general. Sí. Pero a mí me duró 15 días el y ya. Sí, a mí me duró como una semana. Pero Pero ya después de eso, días. todo tranquilo. Es mejor sentir esa gripita. No puede. Pero la gripita duele todo el cuerpo. Yo lo sé. Ya sé, me siento así. Ok, otro tip antes de seguir, porque si no hay mucho video que se tendría que cortar.
Agua de carambolo. Agua de carambolo, como cuando tienes chikungunya. Carambolo. Ah, todo eso de ayuda. La de coco, agua de coco para Agua las de coco. defensas. Exacto. Exacto. ¿Sí? Cosas De acuerdo. hidratantes. ¿Ok? Entonces, otra de las situaciones para platicar al respecto, rápidamente, son la parte de los proveedores. ¿Sí? Elegir proveedores es tan importante como vender bien. Chicos, cuando la gente no elige sus proveedores, puede tener algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el equipo del restaurante vende como locos y vende muchísimo. Vende 30,000 pesos mensuales y están bien contentos y todo. Pero resulta ser que de sus costos operacionales son de 25,000. Entonces, ¿cuánto les sobró? 5,000 pesos. Pero que si eligieron un buen proveedor que les mantuvo la calidad y en vez de 25,000 les llegó a costar 20,000, en vez de ganar 5,000, ganaron 10,000. Y esa puede ser la diferencia entre que si sea un modelo de negocios que dé suficiente ganancia o no. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos concentramos, la gente se concentra, yo lo sé que ustedes contadores no necesariamente, pero mucha gente se concentra en el método de generar ingresos, pero no en el método de generar gastos, de no controlar gastos. ¿Sí? Entonces, los proveedores pueden ser tan beneficiosos para tu negocio que puede ser la base de tu negocio. Por ejemplo, si de repente consigues, a ver, Fátima, de repente consigues a una persona que te vende buenos jitomates a peso el kilo, ¿qué podrías hacer con eso, no? Empiezas un negocio de venta de salsas, ¿no? De repente. A un peso el kilo de jitomate. A $1 el kilo de jitomate. No, hombre, pues lo revendo a 30 pesos como está el Pones una jitomate. verdulería, ¿da? Pones la No, verdulería, sí. pero tal vez los demás verduras no te llegan a ese precio, Pues el pero puro ponle, jitomate. si te llega a peso el kilo de jitomate y buen jitomate, tal vez porque tengas un buen amigo, proveedor que te quiera hacer el paro. Y entonces a partir de eso dices, bueno, lanzo mi empresa de jitomate, de venta de salsas de jitomate, me pongo en todas las tiendas y empiezo a ganar como loco y me dejo el trabajo donde estaba. Al final del camino, un truco fundamental de emprender como tal no existe solamente la parte de ventas. Puedes vender como loco, pero si tu proveedor es Soriana, pues vas a tener tus márgenes de ganancia súper bajitos. A diferencia de que si tu proveedor se vuelve alguien que probablemente te dé un muy buen precio y unas mejores condiciones, adelante, ¿no? Conozco negocios que dicen, es que vendo y vendo, pero no le veo mucha ganancia, pues mijo, hay que ver también con quién estás aliándote. Tiene que ver mucho con los proveedores, ¿sí? Tiene que ver también con los tipos de proveedores, fabricantes, distribuidores, independientes e importadores. Los fabricantes son directo de la fábrica. Y como ustedes ya lo saben, las diferencias entre contratar un fabricante y contratar un proveedor de distribución final pueden ser brutales. Chicos, nada más para ponerlos en contexto. Ustedes saben, por ejemplo, en fábrica, ¿cuánto llega a costar un cargador desde la fábrica? Un cargador de celular. Nada más para ponerlos en contexto. A ver, ¿cuánto les cuesta un cargador de celular desde el Oxxo? Ah, en el Oxxo, unos 50, 60 pesos, no sé cuánto ¿60 cuesta. pesos? Ajá. 60. 60. Un cable cuestan 88 pesos y la cajita cuesta 47 pesos. Ok, ¿ustedes me creerían que de la fábrica sale a menos de a peso? Sí. Puede ser. Entonces, entre tanto y tanto, se puede subir hasta 88 veces el valor, ¿no? Hasta 88 veces. Por ejemplo, otro contexto para que sepan cómo es la diferencia entre fabricante y la versión final. Un emprendimiento que teníamos ahí hace tiempo, de granja de camarones, tenía los camarones, sí, de río, lo que tú quieras, pero de granja de camarones a 60 pesos el kilo. Ve a cualquier lugar en donde vendan camarones y busca un lugar que te vendan a 60 pesos el kilo de camarón.
¿verdad que nadie te lo va a vender a 60 pesos? No, está bien. Profesor, yo los compro ya hechos. No sé. Y si los compras del Marisco Silvas, te cuesta 350 pesos el kilo, para empezar. Wow. Entonces, ¿te das cuenta que el dinero está en la distribución usualmente? En los intermediarios y entre todo esto es donde se va realmente el dinero. Por eso les decía, puedes encontrar personas que el jitomate te lo puedan dar a 4 pesos el kilo sin problema, pero Sí, tendrías que ir directamente a donde lo hacen. Tal cual, no distribuidores. ¿Mande? O sea, sí los puedes encontrar, pero serían productores tal cual, no distribuidores. Productores, correcto. Le suben mucho. Y comprando Ah, por montón. Ajá. El compa del Picarón, Ajá. se iba así en su camioneta una vez por semana hasta Manzanillo a conseguir pescado y mariscos a muy buen precio. Y ya aquí tenía el montón de empleados destripando camarones, digo, destripan pescados y todo. Pero pues, o sea, eso él absorbía el costo del transporte y el almacenaje. Correcto, correcto, correcto. Entonces, ahí de hecho, se vuelve el core de negocios, ¿no? En este caso, el cuate, su negocio principal era conseguir precio y venirse para acá para revenderlo. ¿No? Y obviamente gastando su almacenaje, gastando su transporte, gastando todo alrededor. Pero vaya, definitivamente, la logística se vuelve un modelo de negocios. Y es a donde vamos. Si no existiera logística, o más bien, si no existiera transportación, bueno, para empezar perderíamos muchos empleos, pero para seguir, los precios serían brutalmente baratos, ¿sí? Entonces, para que vean que a veces lo que consumimos tiene que ver mucho con el medio de distribución, con la gasolina y el almacenaje que gastamos, etcétera, etcétera, etcétera. Independientes. También tenemos gente que es, por ejemplo, proveedores independientes, como aquí, por ejemplo, imagínate ese cuate que se viene desde Manzanillo para poderlo hacer y que lo hace de manera autónoma. Excelente, es otra manera de conseguir. Y otros son los importadores. Gente que te traen productos de otros lugares, de otros países usualmente, te dan productos con ciertas características especiales. Por ejemplo, México. ¿Qué importa mucho en México como tal? La tecnología ya hecha. Voy a poner la cámara. Tecnología hecha, por así decirlo. Gasolina. Importa mucho México. Y tecnología como lo que importa mucho México y exporta normalmente materia prima, cerveza. México somos de los primeros lugares en exportar cerveza. Por ejemplo, mucho agronegocio, mucho. ¿Sí? Hay una herramienta, lo quiero compartir para ustedes para que lo tengan ahí a la toma de decisiones, porque siempre es bueno tener herramientas para tomar decisiones. Dentro de tal viene la parte de cómo elegir un proveedor y se llama el modelo de Carter de las 10 Cs, ¿vale? Las 10 Cs tiene que ver con un poquito de la traducción del inglés en algunos lados, pero la idea es que con las 10 Cs puedes decir si es un buen proveedor o es un mal proveedor. Primera de las 10 Cs es la capacidad. ¿Tiene la capacidad del proveedor de ofrecer de que te dé todo el tiempo producto? Porque a lo mejor, ¿sabes qué? Lo de Fátima, oye, te doy el jitomate a peso. Sí, pero a lo mejor yo porque tenía una cubeta robada de no sé dónde y tenía nada más 20 kilos y ya nada más quería como salir al quite. Pero no soy alguien que estoy recurrentemente teniendo jitomate. Entonces la primera es, ¿tiene capacidad? En esa sería respuesta no, ¿sí? Pero si yo soy a lo mejor alguien que tengo un huerto de jitomate que eventualmente tendré jitomate todo el tiempo, sí tengo más capacidad. Hay que ver hasta dónde llega la capacidad de tu proveedor, ¿sí? No a lo mejor ponerte y meterte en su negocio, pero sí a lo mejor orientarte más o menos hasta dónde puede llegar. Porque otra de las cosas que también irá de la mano con la capacidad será su consistencia. Esta persona es relativamente consistente, o sea, de que esa persona te dará los resultados que tú quieres, será en tiempo, será en forma como te entregue las cosas, porque ustedes saben que si un proveedor no funciona, a veces la operación se viene abajo.
Les conté la semana pasada lo del negocio que había ido hace como 3 semanas a comer y que resulta que no me atendió porque no tenía gas. Sí, Eso tiene que ver, por ejemplo, con el resultado constante de su proveedor, ¿sí? Entonces, eso se me hizo bien, bien impactante para mí, decir, bueno, ¿cómo un negocio puede no atender a partir de una falla de un proveedor? La competencia, pues puede hacerlo en un periodo determinado, creo que también así. Existen controles, por ejemplo, de que lo que te llega va a ser sistemático. Por ejemplo, si María hace una tienda vende hot dogs y el proveedor de salchicha le traerá salchichas eventualmente buenas, o serán como unas buenas, unas malas, unas más o menos, y ella tendrá que estar viendo cuál toma. ¿Sí? Que a partir de eso también se lleva con la parte de compromiso de la calidad. ¿Existe una calidad decente para lo que quieres ofrecer? Imagínense en el restaurante Pet Friendly, de repente la comida del proveedor llega mala o que llega a punto de echarse a perder, o porque quisiste conseguir precio, por eso es ser que más sale caldo que las albóndigas, ¿no? Porque tienes que moverlo en ese momento y tal vez el sabor ya no es lo mejor. O en la tienda de ropa para caballeros, a lo mejor ropa que se rompe al poquito movimiento o a la lavada. Entonces, pues oye, ¿de qué tiene caso a lo mejor haber conseguido un preciazazo si a lo mejor con poquito se empieza a romper y empieza a suceder cosas? ¿Sí? Bien, la parte de cash efectivo es independiente financieramente o trabaja para participación de tercero. Será poco, pero muchos proveedores, aún así, por ejemplo, tienen un trabajo aparte, o tienen o están dependiendo, que apenas están iniciando ellos, esos proveedores, y que probablemente tengan también poca consistencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría a tu proveedor si existe una contingencia? ¿Puede responder esa contingencia o no la puede responder? ¿Sí? Entonces, a partir de hablar de la parte de cash, hablamos más desde la parte de qué tanto puede ser suficientemente grande para que a partir de los problemas no haya bronca. Los últimos 3, chicos, ya me queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar. Farita, si me